Enganché las dos conversaciones y agrega, Irupé fue mi maestra de sexto, hoy tengo 52, tiene mi edad, así que Irupé pudiste haber sido mi maestra también. Ella es mucho más joven que yo, claro. Fuiste aquel famoso caso de las maestras más jóvenes que sus alumnos. Más joven, se refiere al barrio Atahualpa, Y agrega, pasé con Sote, pero en conducta andaba mal. Andaba más o menos porque charlaba. Teníamos costura ese año, Irupé. Horrible, los varones fútbol. Mirá que... Mira, están acá en el tiempo. Escuela Bélgica. Saludos, lo dice Vicky. A Escuela Bélgica, me decís Irupé. Sí. Y yo, si tiene 52, es del 65 igual que yo. Y yo también fui a la escuela pública, no fui alumno tuyo, Irupé, pero no teníamos... las chiquilinas no tenían costura y esas cosas. No, se ve que en algunos lugares las comisiones de fomento ponían algunas cosas como estas, ¿no? Vamos a aclarar, Vicky tuvo costura, yo en esa escuela que también fui exalumna también, y me hacía las cosas mi mamá porque era imposible hacer ojales. Era medias troncas. Total. Bueno, en un viejo y ya superado paradigma acerca de que las nenas tienen que coser y los varones jugar al fútbol, ¿no? Exacto, hoy de pronto podríamos tener dos talleres, uno de costura y uno de fútbol, y que sean mixtos, ¿no? Nenas que quieran jugar al fútbol y varones que quieran coser. Alejandro, eso es interesante porque el Instituto Normal, que yo fui ahí en la calle Castro, Laguna Merín, era en ese momento, en el Instituto Normal nos daban la opción de elegir carpintería a las mujeres o costura. Yo me acuerdo que en ese momento hubiese podido elegir carpintería. No, elegí carpintería en el Instituto Normal, teníamos una... Pero ya cuando hablas del Instituto Normal... Estoy hablando del año 68. Y pero, ¿qué viene a ser el Instituto Normal? El liceo, lo que te preparaba como maestra. El Instituto Normal, después de terminar el liceo, ibas a hacer digamos, para estudiar para maestro. Claro. Lo mismo pasó en el Liceo Piloto, que se inició en el año... ¿El 14? No, yo fui al 18, al 14 fue mi secretaria, y en realidad el Liceo Piloto, que éramos pocos liceos que teníamos arte, teníamos expresión corporal, entonces teníamos a Graciela Figueroa en ese entonces, palabras mayores, y ya en aquel momento, que era un momento, digamos, que después vino toda la tormenta, en aquel momento optábamos por hacer, por ejemplo, folclore o hacer expresión corporal, pero no había una cosa así tan marcada como subsistía en algunas escuelas, ¿no? Claro. Pero maestras, que ya había señales acerca de la... Sí. Había señales de nuevos paradigmas culturales. De nuevos paradigmas, y sobre todo los que nos formábamos como maestros, ya teníamos otro paradigma, ¿no? Irupé, omití decirte en esta charla que nació sin presentación, omití decir que estás más delgada, estás más guapa. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, está el bien sacrificio de no comer. Eso te iba a decir. Bueno. Ya que estás haciendo un esfuerzo, quiero decir que se nota. Se nota, ¿no? Está bien. Vos sos una maestra muy coqueta. Bueno, no sé. ¿Verdad que sí? Sí, claro. que vamos a darle vuelta, ¿no? Bueno, que la ropita, que el maquillaje, que siempre la peluquería, ¿no? Está bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos a la pausa y al regreso nos ponemos a charlar, entre otras cosas. Terminó este periodo de prescripción, terminó la semana pasada, ¿no? Terminó el periodo de prescripción para niños de 3, 4 y 5 años. Bien, quiero que me cuentes bueno, primero cuáles son las próximas instancias de inscripción y qué tal anduvo, y de otros asuntos que nos atañen a todos, porque la educación pública nos atañe a todos. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ana oscura siempre claro quieres ver. Sigue poniendo La Mañana en Camino la maestra Irupé Bucetti. ¿Cuánto hace que no estás frente a chiquilines en un aula, Irupé? En la clase estuve, mi último año fue el 94, pero en un primer año que nunca había tenido. Primero tuve 93 y 94 en la escuela 27 en el Prado. Ajá. Luego estuve como directora, ¿no? Tuve como 7 años. ¿Y en algún punto echás de menos ese encuentro con los Sí, porque con los niños? Después yo trabajé mucho, además de trabajar con niños, trabajé con maestros. Fui profesora de lengua de los maestros. Entonces digo, eso es menos.
hasta el 2010, hasta abril del 2010, cuando asumí después como consejera electa, trabajé con maestros, dando clase de lengua con maestros. Sí, se echa de menos porque yo creo que para un maestro la clase es fundamental. Ajá. A los otros roles de director, de inspector, son roles importantes, pero la clase sí, porque uno empieza a recordar, muchas situaciones, ¿no? Y se aprende todos los días. Me contabas en la tanda, yo usé la expresión, leyendo textualmente otro medio, que no se trató lo que ocurrió hasta la semana pasada de una prescripción, sino de una inscripción. Sí, nosotros como forma de tener planificado el año, siguiente, en este caso el 2018, hacemos una inscripción en el mes de octubre para niños de 3, 4 y 5. Y recordamos a los padres que 4 y 5 es obligatorio. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos sirve que los papás opten por la escuela, que desean en el lugar 1 o por el jardín que desean, y que pongan otra opción en un lugar 2 y en un lugar 3. Nosotros a diciembre ya sabemos dónde están los niños. Y esto es interesante que los padres sepan que es digitalizado, que está hecho por el sistema GURI, el sistema de gestión unificada informático, por lo tanto no es que nosotros cambiemos y pongamos a los niños. El sistema trabaja con 3 variables, que son los niños que vienen a una escuela o a un jardín desde un CAIF, niños que estaban, en una situación más vulnerable. Luego tomamos la segunda variable que toma, la informática, tiene que ver con aquellos niños que tienen hermanos en ese lugar, para que los padres no se distorsionen. Y el tercer lugar, el trabajo que hacen las madres. Madre que trabaja tiene una prioridad. Entonces esto para que los padres sepan que no es que uno anda eligiendo los lugares, sino que los lugares se van asignando. Sí, lo que queda claro que esta inscripción nos muestra que los niños todos tienen un lugar en un jardín o en una escuela pública. El año pasado pudimos dar cumplimiento con todos los que se inscribieron, y evidentemente también es responsabilidad de los papás, porque también es bueno decirlo, de los 13.000 niños que estuvieron en 3 años, hay alrededor de 500 niños que dejaron de asistir. Entonces, cada niño que deja de asistir, los papás tienen que pensar que hay un lugar que se les asignó y que otras personas capaz que querían ese lugar, ¿verdad? Porque después, ya que empezó el año a andar, uno puede hacer un cambio, pero no es el ideal. El niño se encariña con su maestra y con la institución, entonces todo eso hay que preverlo. También sucede que nosotros en febrero, 26, 27, 28, los últimos días que son de trabajo administrativo, de este año 2018, cuando se inicie, esos días de febrero nosotros inscribimos a los que no lo hicieron en este momento. Ajá. Pero los que no lo hicieron hasta el 27, ¿no? Exacto. La semana pasada, sí, tendrán una nueva oportunidad en febrero. Tienen una nueva oportunidad en febrero para inscribirse. Y obviamente, todo aquel que se traslade de un departamento a otro, que venga de fuera del país, en marzo o en abril o el mes que venga, va a tener un lugar en la escuela. Uh-huh. La escuela, está preparada, y sobre todo lo importante es que lo que hace a educación inicial, a mí me gustaría que la gente supiera que se ha hecho un trabajo muy serio. Nosotros hoy tenemos en el Consejo de Formación en Educación, formación de maestros en educación inicial que van a finalizar a fines del 2018, principios del 2019. Va a haber maestros de educación inicial. Tenemos una especialización que se hace también en el Consejo de Formación en Educación en inicial. Y tenemos tecnicatura en el Consejo de Formación en Educación, que es una tecnicatura de inicial que están entrando por concurso a trabajar a primaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros en 3 años, que es un año difícil, porque son niños muy pequeños, porque el maestro tiene que trabajar con un ayudante, estamos tratando de que los ayudantes tengan una calidad, para ayudar. Entonces, en primer lugar, estamos buscando que la gente que hace la tecnicatura inicial trabaje con nosotros. En segundo lugar, habilitamos a todos los estudiantes de magisterio de 4º año del país, sí, que se inscriban en primaria para ser becarios
y trabajar en un horario en grupos de 3. Y a todos los estudiantes de magisterio de inicial que están haciendo también su tercer año, que esta gente que hizo la tecnicatura, algunos siguen la carrera, también se inscriban. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier ayudante de inicial 3. El inicial 3, lejos de lo que cree la gente, es un grupo tiene que haber alta profesionalidad, tanto el docente como el ayudante. ¿Cuántos niños de inicial 3, o sea, 3 años? El año pasado colmamos las expectativas, trabajamos con cerca de 13.000 niños, y este año, en esta inscripción que finalizó, ya tenemos 13.700 niños. Ajá. O sea, número que por supuesto va a aumentar, ¿no? En febrero y seguramente algo en marzo. Va a aumentar en unos 1.000 y algo, exacto. Ajá. ¿Y cómo estamos en ese aspecto? Porque hoy hablábamos, son nuevos paradigmas que están variando, ¿verdad? Esta idea de que hace rato que ya cambió la idea de que la escuela recién empieza a los 5 o 6. De hecho, 4 ya es obligatorio, lo recordabas recién, pero ya los chiquilines de 3 ya están yendo. Yo creo que lo que cambió, y es muy importante que la gente sepa, que el niño cuanto antes esté con profesionales, con interlocutores que hablan bien, que pueden mediante el juego lograr que estos niños vayan en el camino de comunicarse con los otros, de comunicarse con el entorno, de saber qué es el concepto de encima, debajo, a la derecha, a la izquierda. Yo creo que todo esto, y sobre todo lo importante que son para el mundo hoy de la pedagogía, lo que es las actitudes socioemocionales. Esto, Alejandro, antes, en mi época se aprendía la familia. Uh-huh. La familia hacía esto, el barrio colaboraba con la familia, y colaboraban otras instituciones, los clubes de barrio, las iglesias, etcétera. Hoy la escuela es, en muchos lugares, el mojón donde el niño empieza a aprender estos equilibrios socioemocionales. El equilibrio socioemocional es una construcción de la vida. O sea, yo podría decir estar en el eje. O si la gente me quiere entender mejor, sí, tener los patitos alineados. Uh-huh. Bueno, cuando el patito se va, hay alguien que tiene que enseñarnos cómo tenemos que seguir. Y yo creo que esto es muy importante, porque una persona que tiene actitudes socioemocionales equilibradas va en camino de aprender otras cosas. Nadie puede aprender otras cosas si emocionalmente no está en equilibrio. Bien, esto con relación a la inscripción. Desde otros asuntos, vos recién me comentabas acerca de 2 propuestas, de 2 asuntos, de 2 temas que conviene que el público los maneje a profundidad, y tiene que ver con el proyecto Leo y con el proyecto Arista, ¿no? Sí, eso tiene que ver con que Consejo de Educación Inicial y Primaria, nosotros también es bueno que la gente sepa, yo estuve 5 años como consejera electa, ahora hace 2 años y medio que estoy como directora general, pero somos un equipo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el consejero Florí, venimos trabajando los 5 años anteriores, claro, él como consejero y después como director general, y este tiempo. Entonces, hay proyectos que tenemos continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en educación no se hacen las cosas en un día. En educación las cosas llevan un tiempo, y lleva pensar, y después que se planificó, actuar. Y en este sentido nosotros nos propusimos que este consejo evaluara permanentemente. Empezamos en el año 2015 una evaluación infantil temprana, y esta evaluación es una evaluación que dice cuando un niño de 4, que empieza en 4, o de 5, tiene algunas alertas rojas, como pueden ser en psicomotricidad, como pueden ser en esto que hablaba recién, en actitudes que hacen a lo socioemocional. Tiene que ver cómo va empezando su aprendizaje mediante la metodología de juego en lo que es la lengua y en lo que es la matemática. Este camino lo hicimos en el 2015, en el 2016 nos extendimos de Colonia a Colonia y Pando, 2017 ahora tenemos todo el país
porque lo fuimos, digamos, el año pasado ya fuimos a la mitad del país, y en realidad nosotros lo que nos da tranquilidad esta evaluación no es para decir tengo tantos niños con alerta, sino puedo intervenir con quién, con apoyos específicos. Nuestros maestros de apoyo, que empieza ahora la segunda cohorte de los cursos, con los maestros comunitarios, que son aquellos maestros que están en las 254 escuelas a aprender, las escuelas que están en contextos más desfavorables, y además con nuestros maestros itinerantes de la educación especial, aquellos maestros que tienen una especialidad y saben cómo apoyar a niños que tienen algunas dificultades que no son las dificultades comunes, podríamos decir. Entonces, en este sentido, evaluamos a los chiquitos y hacemos el seguimiento. Este año 2017 hicimos una evaluación Leo, que la hizo la propia maestra de segundo, en julio, que apunta a ver cómo está ese niño en lectura, en escritura y en oralidad. ¿Qué queremos ver en este ciclo de cómo aprenden los niños de primero a tercero? En el medio justo, cómo está un niño que está transitando en este proceso difícil que es aprender a leer y escribir. No es fácil aprender a leer y escribir. Una persona que no aprende a leer y escribir, después no va a poder aprender otras cosas. No va a poder tener amor, obviamente, a lo que es aprender leyendo, no va a poder leer historia, no va a poder leer química, física. ¿Por qué? Porque esto es el primer paso. ¿Y eso se tiene que concretar cuándo? ¿En segundo de escuela? En segundo, en julio, vamos viendo cómo está. ¿Para qué? Para intervenir. Y ahora estamos en este momento haciendo la evaluación que nosotros habíamos acordado con INED, con el Instituto Nacional de Estadística y Evaluación del Uruguay. Estamos haciendo una evaluación arista que es tercer año y sexto año. Es una evaluación muy seria, es una muestra importante que se hace en los terceros de todo el país y en los sextos de todo el país. Después queda abierta para que los maestros, si quieren, la pueden hacer. Y lo que nos va a mostrar es cómo estamos de acuerdo con las especificaciones de logro que hicimos nosotros, un documento que finalizó el año pasado, a fines del 2016, ver cuántos niños saben lo que nosotros decimos en el documento que tienen que saber. Y lo mismo en tercero que en sexto. ¿Esto qué indica? Que posiblemente haya que hacer alguna reestructura del documento, o nosotros tengamos que seguir con este enfoque que estamos haciendo fuerte, que es, desde el año 2016, los niños uruguayos, por primera vez en la historia, tienen un cuaderno de lectura y escritura, que es un cuaderno que va a las casas, que se trabaja con dos cosas que faltaban: frecuencia y secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticas de lectura y de escritura para los niños y una guía con los propósitos para el maestro. Esto que hicimos el año pasado y que se revisaron y que repartimos en este 2017 es un piso. Después el maestro, como siempre, tiene su autonomía para enseñar lo que quiere. Pero nosotros tenemos que tener, como Consejo de Educación Inicial y Primaria, un piso de lecturas, escrituras que van a favorecer los aprendizajes de los niños. Lo mismo pasa, Alejandro, matemáticas. Este año ya entregamos los libros de 5 para cuaderno para que los niños trabajen en 5 matemáticas, en primero, segundo y tercero. Y hablando de matemática, cito como fuente Diario El Observador de días atrás, en el que dice: según Plan Ceibal, quienes usaron plataforma matemática aprendieron más. Aseguran que se ven notorias diferencias entre los alumnos que utilizaron la plataforma y los que no, entre 2013 y 2016. De hecho, hay una cita a lo que tú misma dijiste. La directora Irupe Busetti destacó que tanto en el campo de la matemática como de la lengua hay 3 aspectos claves a destacar, que son: los niños aprendan con placer, que los maestros tengan un piso sobre qué enseñar en las aulas y que los padres puedan controlar y acceder a los materiales que utilizan sus hijos. Dos preguntas en una. Bueno, ¿qué está pasando con el famoso cuco de la matemática?
eso a nivel particular. ¿Y qué rol está jugando el Plan Ceibal a esta altura? Un actor al que ya ya dejó de ser novedad para ser un actor con el que nos hemos acostumbrado. A ciertos logros y aún todavía zonas a explorar con esta herramienta. Sí, yo creo que en el 2010, después de 5 años de venir trabajando con un Plan Ceibal, que lo que buscó fue una equidad que cada niño tuviera su propia laptop, nosotros empezamos a trabajar en este tema, digamos, pedagógicamente. ¿Cuánto nos podía aportar el Plan Ceibal en lo que hace a la mejora de los aprendizajes? Y en este sentido se ha evolucionado mucho porque nosotros tenemos doble vía para enseñar, como yo decía, tenemos cuadernos de lectura y escritura, pero tenemos en la laptop y en las tablets el mismo animalito que tiene el niño, el zorrito de primero, lo está incitando a escribir cuentos. Y le está incitando a poner escenarios diferentes. Es la noche, es el día, es el campo, es la playa. Cosa de que el niño se entusiasme, porque obviamente estos niños del Millennium son niños digitalizados. Por lo tanto, la matemática es lo mismo. Hoy sabemos, a ciencia cierta, que hay un 52% de docentes que trabajan con sus alumnos con la plataforma adaptativa matemática. ¿Qué porcentaje? Un 52%. ¿Y qué pasa con el 48% restante? Y bueno, el 48% restante no está trabajando, digamos, sistemáticamente. Lo trabaja en algunos momentos. La plataforma adaptativa, evidentemente, lo que nos muestra es que aún en los contextos más desfavorables, los niños tienen avances. Presentamos la semana pasada, hace 10 días, presentamos una evaluación que hizo SINVE, donde muestra que en escuelas de contextos muy desfavorables, los niños aprenden más y mejor. Y sobre todo hay una cosa, porque esto la gente que escucha lo tiene que saber. Uno entra al ejercicio y a mí me deja, digamos, muy extrañada, porque esto nosotros tratábamos de hacerlo en la pizarra. Hoy el niño entra y se equivoca y la plataforma le está diciendo, hay que revisar propiedad, por ejemplo, asociativa. Y ahí el niño va, linkea y va a la propiedad asociativa. En el momento, el maestro está mirando cómo se va haciendo esto, que es didáctica pura, lo decía Comeño, el revisar los conocimientos para volver a otros, ¿no? Yo creo que para mí es muy revelador, y cuando nosotros, por ejemplo, yo recorro el país con mi secretaria, con Vilna, en el entendido de que vemos en las escuelas para poder, digamos, ver qué está pasando, ¿no? Ya nosotros lo veíamos en Durazno, estuvimos en Flores, el presidente de la República entra a una escuela que no pensábamos que iba a entrar, pero están en plenas exposiciones de robótica. Los niños arman y programan, están trabajando con pensamiento computacional. Eso es muy importante. Yo creo que se ha avanzado mucho, y se ha avanzado en una línea que no va por acá Ceibal y por acá el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Yo me reúno con el Ceibal prácticamente una vez por semana. Los miércoles nos reunimos y de primera mano decimos qué cosas estamos precisando, por dónde tenemos que ir, porque si no, cuando las cosas van unos por un lado y otros por otro, en realidad no se logra. De todos modos, más allá de esos subrayados y objetivos logros, no todos los maestros utilizan la herramienta, ¿verdad? No, yo creo que se está utilizando mucho más. Se está utilizando, hay maestros obviamente que utilizan más en matemática, otros maestros, como podría ser mi caso, la utilizaría capaz que más en lengua. El maestro también, uno busca que la escuela flexibilice los grupos, porque no todos los maestros nos gusta lo mismo. Entonces, para algún maestro es muy sencillo trabajar con la plataforma de matemática, y para otros es más sencillo trabajar capaz que con narrativas, a través de los programas que hay, que tienen que ver, o las olimpiadas que hay ahora de lengua. Entonces yo creo que es como un combo, que los maestros, a veces hay escuelas que trabajan muy bien, sobre todo aquellas escuelas que nosotros están trabajando en la red global de aprendizajes, son escuelas que se presentaron
para trabajar en este sentido con mucho anclaje en la computación, pero a su vez colaboran entre ellos y también cuando uno está en una escuela donde el colectivo tira hacia un trabajo, es muy difícil negarse. Yo creo que cuando uno tiene que hacer las cosas en solitario, o es un maestro solo en una escuela, a veces le resulta más difícil. Ajá. Y en ese contexto, en el marco de un momento histórico donde en Uruguay se conversa mucho acerca de la educación, donde se tiene en general una mirada bastante crítica acerca de que por ahí estarían los más grandes problemas que tenemos como comunidad, como sociedad. Sobre esto hay distintas visiones, naturalmente. Sin embargo, también se advierte de que dentro de esa problemática general, la escuela parece ser como el protagonista más sólido, el que está mejor parado, el que está mejor dispuesto. Aún así, ¿cuáles son las cosas que todavía la escuela, en cuanto a sus roles, sus objetivos, las nuevas tareas a las que debe verse enfrentada, entendés tú que las corre un poquito de atrás? ¿Cuáles son los logros que aún están por alcanzarse? Pero yo lo que creo es que también uno tiene que mirar. Uno a veces agarra, por ejemplo, prensa y dice, bueno, determinado grupo, el otro día yo leía, bueno, Edu 21, Filgueiras dijo que hay que evaluar más. Yo creo que esto, por ejemplo, lo que yo leí, lo leo y digo, bueno, pero esto es lo que estamos haciendo, porque aparte no lo estamos haciendo a la interna, sino que lo estamos haciendo con el Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, con el INED. Entonces yo creo que hay cosas que están pasando. Lo que sí uno podría decir, en este momento nosotros estamos trabajando con otros temas que queremos que todos los maestros opinen. Si un niñito, por ejemplo, no debería entrar a la escuela, posiblemente, igual que en el baby fútbol, con su cohorte, niño entra, por ejemplo, niño que nació en el 2000, entra a la cohorte 2017, o niño que nació en el 2010, hoy está con los niños del 2010. En este sentido, posiblemente nosotros podamos avanzar, y ahora los maestros están analizando en una sala que tienen en el mes de noviembre, las ventajas que podría tener, que en lugar de que un niño entre el 31 de abril, que es un día, digamos, elegido al azar, porque antes fue el 10 de mayo, ¿por qué no entran todos al 31 de diciembre del año vencido? ¿Se entiende? No, para que no entendí eso. Claro, porque lo que nosotros tratamos de ver es que muchos niños que tienen determinada inmadurez, esto influye en su desarrollo cognitivo, y hay niños que entran del 31 de abril y que tienen compañeritos que son de noviembre, o son de octubre, o son de septiembre, o son de mayo. Entonces, un niño de mayo que está junto con un niño que cumplió años en abril del año siguiente, obviamente a la edad de 6 años, posiblemente del 30... Bueno, le lleva un año de diferencia, le lleva prácticamente. Casi un año de diferencia. ¿Y eso cómo lo corregís? No, eso no lo corregimos. Eso tenemos un documento colgado en página que lo pueden ver, que es pensar la edad de entrada. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando en esto para que los compañeros maestros vayan viendo en sus trayectorias entre ellos y que digan, bueno, ¿es justo que entren a esta edad o será mejor que entren a esta? Y después, para corregirlo, es como cuando uno hace un cambio en una universidad. Los que están adentro, están adentro. ¿Me está diciendo que se está revisando eso entonces, maestra? Se está dando a estudiar. El otro tema que, por ejemplo, yo lo he conversado mucho con Filgueira en su momento, es el tema que tiene que ver con la repetición. Es lógico que yo entre a un niño y le ponga un mote de fracasado a un niñito que a veces ni tiene 6, tiene 5 y medio, y ya diga, este niño repite, cuando estoy diciendo que el proceso de lectura y escritura es difícil. Entonces, capaz que nosotros, en vez de repetir primero, en vez de repetir segundo y después dejar pasar al niño, y llega a sexto y llega a media y llega con grandes dificultades, capaz que es mejor esto que estamos haciendo ahora. Te evalúo en segundo a mitad de segundo, en julio, veo cómo estás, te sigo apoyando, y capaz que repite en segundo o repite en tercero. Pero esas son cosas que las tenemos que
juntar los documentos y discutir. Para traducirlo en lenguaje popular, ¿no ves con buenos ojos la repetición en primero? Yo no la veo. Yo no, y todo el mundo lo sabe de toda la vida. No la veo en primero, ni la veo yo en segundo. Yo digo que es un ciclo hasta tercero. Pero esto lo digo yo, no es una imposición. No, entiendo. Yo lo que creo que nosotros tenemos que discutir temas que son importantes. Pero hoy día hay niños que repiten en primero. Y claro que sí, hay niños que repiten en primero porque eso está en manos de los maestros. Y yo creo que los maestros son los primeros que saben. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar un criterio y decir, es lógico que yo diga, el ciclo de inicial termina en tercero. No lo digo yo, lo decía Enriqueta Conti Riquet en 1898, ¿verdad? Decía, el niño tiene que entrar cuanto antes, decía Enriqueta Conti Riquet, y recién a los 8 o los 9 años. Tiene que lograr ese proceso que es de alfabetización. Cómo el niño empieza ese proceso, si yo en primero, capaz que entró más chiquito, capaz que entró con un punto de partida de su casa diferente, y yo digo, bueno, y ahora te quedás. Y al año siguiente, ¿dónde empieza? ¿En cero otra vez? Y si no arranca, digamos, por más apoyos, yo creo que los apoyos hay que darlos cuando uno está haciendo las cosas seriamente con evaluación. Coincido plenamente que lo que estamos haciendo es eso que decía el otro día, un recorte del diario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando y haciendo seguimiento. Y cuando salen los chiquilines de sexto, ¿qué tan armados están para la educación media? Como todo, Alejandro, algunos sí y algunos no. Algunos están muy armados porque tuvieron un ciclo educativo a través de prácticamente 8, que es la obligatoriedad, un ciclo educativo donde fueron logrando avances que también los tiene que acompañar la familia. ¿Por qué digo esto? Porque la familia también tiene que ir empezando a entender que este niño va a pasar a una etapa diferente. Hay una gran ruptura entre lo que es la contención de un maestro en primaria con pasar a tener 13 asignaturas. Eso es un choque. Sí. Choque que lo sufrimos todos, pero claro, algunos teníamos más contención, veníamos a la casa de uno. Ojo, todos tuvimos, ¿no? Yo me peleaba bastante con mis profesores de física, pero pues claro, que no le gustaba la física era a mí. Entonces, ese tema, yo creo que en mi casa daban contención. Ahora, Irupe, vos decís, nos pasó a todos, pero bien podría ser un poco más amable ese tránsito, ¿no? Bueno, sí, pero esto estamos haciendo también. Es bueno que la población sepa, Alejandro, que estamos haciendo un esfuerzo. Nosotros este año tuvimos 6 lugares que se llaman centros educativos asociados, que están frente a una escuela de un contexto desfavorable. Nosotros a estos alumnos de sexto les estamos dando un ciclo básico tecnológico con UTU, con el CTP. ¿Qué hace el niño? Sale de sexto en diciembre y en marzo entra en el mismo predio a hacer su media básica. Esto nos está dando muchos resultados. Tenemos uno en Junquillo, en Gruta de Lourdes, tenemos otro en la 371 en Cauceglia, tenemos otro en Maroñas 255, tenemos en la calle Abre la escuela 183, tenemos la 230 de Manga, y hoy tenemos inscritos para hacer de estos centros educativos abiertos, te diría que en todo el país tenemos para empezar marzo 13 más. Y entre ellos, que también es bueno que lo sepan, la escuela 236 de Nuevo París, la educación especial, va a tener pegadito un FPB, una formación básica de UTU para niños con discapacidad. Lo mismo que en Río Branco. Esta de Montevideo es agraria, lo de Río Branco es gastronómico. ¿A cuánto llega en porcentajes el número de niños escolares que en efecto van a la escuela? O mejor dicho, ¿a qué número llega el número de niños que teniendo edad escolar no están yendo a la escuela? No,
a la escuela pública tenemos casi, te diría que la cobertura. Nosotros en este momento no tenemos ningún niño así que podamos decir hasta sexto desaparecido. Nosotros tenemos los niños, sabemos dónde están. Sí, es verdad. ¿No hay niños que no van a la escuela en Uruguay, se puede decir? No hay niños que no van a la escuela. El ciclo que hace, digamos, en 4 tenemos un 92% de asistencia, en 5 tenemos el 100%. O sea, pero de los niños que nosotros, por ejemplo, los que se inscribieron, los vamos a buscar. Ajá. En 3 a estos 500. No, yo estoy hablando de niños que ni siquiera de pronto nunca se inscribieron. No, pero en eso estamos haciendo un trabajo muy serio de políticas sociales con no podríamos solos. En eso estamos haciendo un trabajo muy serio con el Ministerio de Desarrollo Social. Que eso es cuando lo que llamamos peinar una zona. Sí. Entonces, en esos lugares, que puede ser un lugar de asentamientos o un lugar más alejado, lugares rurales, tenemos, digamos, buscamos y que la gente también sepa, si hay un niño, hay un maestro. Hay escuelas que están funcionando hoy por razones geográficas, un niño o un maestro. Y del 100% de niños que empiezan primero, ¿cuántos terminan sexto? Todos. ¿Hay egreso universal, digamos? ¿Por el camino no queda nadie? No, el egreso es universal. El tema, pues los vamos a buscar. Hemos tenido niños que estuvieron, me acuerdo mucho en La Teja cuando yo estaba, que estuvieron capaz que un año que no venía, y los vamos a buscar y los traemos y los apoyamos de distintas maneras. El tema es de esos todos, ¿cuántos saben esos todos? Claro. Entonces el problema es que lo que estamos ahora afanados no es en la cobertura la tenemos muy bien. El tema es que los que tenemos, nosotros tenemos que saber que salen con herramientas en lo socioemocional y en lo que hace a los aspectos cognitivos, con herramientas como para seguir. Y esa es la pregunta. ¿Y de ese porcentaje se puede evaluar cuántos son los que no tienen herramientas suficientes, socioemocionales, cognitivas? No, el número exacto de esto no te lo puedo decir, es decir, el número exacto de cuántos son, porque los niños en este primer momento, que ya tuvimos, ahí sí, preinscripciones para media básica, tenemos inscritos a todos los que están en sexto ahora. Inscritos, preinscritos, los tenemos a todos. Ahora después pasa como el año pasado, en marzo. Hay que salir a buscar al que se inscribió y no va. Y hay que salir a hablar con los padres o con los referentes adultos que tienen. Algunos mensajes hay. Buenos días, Ale. Tengo una hija de 25 años que lleva 2 años ya queriendo estudiar para maestra inicial. No sé si es el término correcto, agrega él o la oyente. Este año se anotó y se sortearon los cupos que había y no quedó. Por favor, si la maestra se puede referir al tema, les agradecería. Abrazo y excelente el programa, dice este mensaje. Bueno, el instituto, si es el de Montevideo, yo creo que lo bueno es que se acerque y que converse, porque en realidad nosotros lo que precisamos son maestros. Lo primero que hay que decirle a la muchacha de 25 años, felicitaciones, porque por 2 cosas. Primero que nada, porque creo que es bueno que alguien quiera ser maestra inicial, y segundo porque es una carrera que no la va a hacer millonaria, pero le va a dar muchas satisfacciones. Le habla una maestra de 40 años de trabajo. Y digamos todo, si bien es cierto, no se va a hacer millonaria, claro, seguramente es cierto, va a obtener satisfacciones, y también podríamos casi asegurar que siempre va a tener trabajo, ¿no? Exacto, porque eso también forma parte del asunto, es decir, te abrazás una profesión que, yo agrego, por suerte, porque tiene que ver con enseñar a otros, siempre vas a tener un lugar donde trabajar, ¿no? Sí, va a tener un lugar, y hoy la carrera en sí también abre otras posibilidades. Hoy un maestro que finaliza la carrera puede, y si tiene conocimientos de inglés o de portugués, puede ser con nosotros efectivo maestro en la carrera de, digamos, curricular, y efectivo profesor de inglés maestro dentro de la propia Consejo de Educación Inicial y Primaria. Hoy un maestro que termina la carrera de maestro, pero a su vez está haciendo, por ejemplo, estudios como conversabas tú hoy, en la EMAD, en Bellas Artes, puede ser maestro nuestro efectivo con clase escuela, y puede ser maestro de arte en nuestra propia inspección de arte. Entonces digo, también esto abre
distintos caminos, el camino de la informática. Hay maestros que son maestros de mañana y son maestros apoyo Ceibal de tarde. Aquellos maestros que cobran un sueldo de tarde por ayudar a otros maestros a trabajar en el apoyo Ceibal. Hay maestros, por ejemplo, que son maestros de clase de mañana y maestros comunitarios de tarde. Igual hay algo que no entendí del mensaje anterior, porque estamos en un momento donde el número de alumnos supera el número de maestros, ¿no? Quiero decir, estamos necesitando maestros. Sí, los traemos del norte a muchos. Entonces tenemos que promover que, me imagino, en tu lugar y toda la gente muy comprometida con la educación pública, los muchachos a la hora de elegir su futuro vean en la docencia un lugar en el que no solo van a obtener satisfacciones, no solo van a tener casi trabajo asegurado, sino que van a ser fundamentales para el desarrollo de la República. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Ni más ni menos. Es un fundamento bareliano, ¿no? Exacto, yo adhiero a ese fundamento y es uno de los que marca mi vida. Ahora, en ese contexto, digo también, me resulta raro que alguien, que una muchacha, que dando por cierto todo el mensaje, ¿no? Que quiera estudiar educación inicial, tenga problemas para estudiar. Yo creo que lo bueno es que se dirija al Instituto de Formación de Magisterial, que está ahí en la calle Soriano, y que obviamente se inscriba y converse allí, porque digamos, yo no dirijo el Consejo de Formación de Educación, pero creo que sí, sí. Para terminar, otro mensaje. Buenos días. Me gustaría saber por qué en la escuela pública no se aplica la misma regla que en los privados, como por ejemplo que en el salón concurre una determinada cantidad de niños. ¿Por qué en la escuela pública los salones están superpoblados? No, eso no es así. Le podríamos decir a esta persona que puede mirar. Nosotros teníamos al 30 de julio 6 grupos, que 2 de ellos fueron divididos, que pasaban los 36 niños. Nosotros hoy estamos trabajando con 22,3 de promedio de niño por clase. ¿Cuánto? Sea, 22,3. O sea que estamos hablando de que tenemos clases de 18, tenemos clases de 20. Yo ayer estuve en otros departamentos. 22,3 promedio, habrá clases de 28 también. De 28, sí, claro. Sobre todo las escuelas que tienen más niños, por ejemplo, que llegan en algunas a 30 y a 31, son las escuelas requeridas, que son las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Nosotros hoy tenemos la tercera parte del urbano, tenemos 315 escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Lo que pasa que esta aspiración nuestra es poder acercarnos lo más posible al finalizar este quinquenio a 400, nosotros decíamos 500, 400. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los padres en el día de hoy y los abuelos no estamos en las casas. Por lo tanto, los niños tienen que ir 7 horas y media. Porque si no, si yo mando 4 horas, ¿quién me cuida al niño las otras 4 horas? Claro. Entonces, esta es una realidad de poder ampliar el espectro de tiempo extendido y tiempo completo, y ahí tenemos más demanda. Y en todos los barrios. Pero entonces, para directo a la respuesta, no es cierto, por decirlo así, que la escuela pública sufra de superpoblación y la escuela privada esté con estándares adecuados. No. Hoy tenemos un número, pero además está claro que tiene que ver con el bono demográfico. Nosotros tenemos 8.000 niños menos que están naciendo. Y tenemos la misma cantidad de grupos. Por lo tanto, yo voy a una escuela y miro, por ejemplo, ayer que estaba en una escuela en Durano, miro y digo, ¿cuánto es? Y sí, tenemos 15, tenemos 16, tenemos 20, pero que vuelva a mirar y a chequear de que no. Alejandro, ¿cuándo se instala un tema por la opinión pública? No hay quien lo quite. Se instaló que la educación es un desastre y se llenó de opinólogos que hacen la O con un vaso. Viva la educación pública, saludos fraternos y liverpulenses, lo firma Eddie el Escribano. Ale, ¿por qué le sacan la asignación? ¿Es porque no van a clase? No entiendo, gracias Esther. Lo dice. ¿Por qué le sacan? Lo de las asignaciones familiares. En realidad el Consejo de Educación Inicial y Primaria piensa, y esto porque el Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene grandes tradiciones. Recién hablábamos de José Pedro Varela y es así. Nosotros por muchos años, los maestros y yo como niña, llevaba un papelito que le daban a mi padre, sí. La directora sellaba y decía que yo había asistido. Eso era el equivalente para cobrar la asignación. Sí. Después,
cuando nosotros encontramos que había mucha deserción, esto que tú me preguntabas hoy, niños que iban un día, otro no, porque en las casas no estaba instalado que la educación es importante. Todo esto es un trabajo que hubo que hacer. Y en ese sentido, el Consejo de Educación Inicial y Primaria cree que el hecho, la asignación familiar, tiene que ser un beneficio que obviamente tiene una contraparte, que el niño tiene ese dinero, porque el dinero es para el niño, pero tiene que asistir a la escuela. Y nosotros creemos firmemente que es parte de esto que enseñamos en la escuela. El horario se cumple, se entra a 1 hora y se sale a 1 hora. No se entra y se sale cuando quiere. Se come en el recreo. El niño tiene que asistir a la escuela y la asignación es una prestación que evidentemente estaba muy ligada a esta obligación de enviar a los niños a la escuela. Y en realidad no cambiamos de opinión. Nosotros seguimos pensando que tiene que ser así. Hay como escuelas distintas, ¿verdad? Interpretaciones distintas, quiero decir. Escuelas distintas, digamos... No, escuelas de pensamiento, quise decir. De pensamiento, sí. Nosotros pensamos... Hay algunos dicen que si un niño no va a la escuela, ya bastante problema tiene como para encima sacarle dinero a la familia, pero ¿no? digo, también uno tiene que pensar que la escuela es el primer mojón del Estado. Y el primer mojón del Estado que nos demuestra que cualquier ciudadano, cuando hablamos de construcción de ciudadanía, sabe que tiene derechos y tiene deberes. Y la escuela hace eso. Cuando una madre lleva al niño una vez 8:20, uno dice, bueno, madre, llegó tarde. Pero cuando a una madre se le hizo costumbre, le dice, mire, madre, hay forma de despertarse y tiene que venir. Porque a la escuela no abre la puerta y van entrando los niños como si se fuera, yo qué sé, un shopping. Al Parque Rodón, obvio. 099-894-987, ya terminamos. Mis hijos hicieron primero y segundo en un ciclo completo. Es muy bueno. Uno de ellos es de abril, el menor de la clase. Otro de mayo, el mayor. Y pasa lo que dice Irupe. A ver. Hay muchos mensajes, Irupe. La educación le importa a todo el mundo. La educación pública creo que sigue siendo la mejor y está cada vez mejor. Los maestros, la mayoría son muy dedicados. Acá en Montevideo, en los salones hay desde 30 a 35 años en inicial, que esto influye en la educación y la salud del docente. Agrega alguien, supongo que vinculado al tema de la superpoblación. Yo hice la prueba con mi hijo de 15 y me decepcionó lamentablemente el liceo público. Está en tercero y aún no tiene idioma español y ni que hablar de todas las horas libres. Me duele en lo más profundo, pero el año que viene deberá ser un gran esfuerzo económico, pero que sea por su bien, lo dice RG. Está hablando del liceo, ¿no? Sí. 099-894-987, mensaje para reírse un poco. ¿Puedo hacerle un último reclamo a mi maestra? Nunca me dejó ser de los que le tocaba el botiquín de curaciones con la banda en el brazo de la Cruz Roja y el mercurio como para los raspones. ¿Se acuerdan? Ok, soy médica, me saqué las ganas. Y mira vos, a lo mejor es eso, como no le dejabas tocar el botiquín, se dedicó a la medicina. ¿Por qué se sortean cupos para aprender a ser maestros de inicial? Gracias, muy buena la nota, lo pregunta Marta Verónica. Resulta raro eso, ¿no? De que se sorteen cupos. Yo lo voy a preguntar bien. Y capaz que lo podés hablar con gente. Claro, de pronto, bueno, en todo caso te encomiendo cariñosa y respetuosamente que si obtenés algún tipo de respuesta me la hagas llegar para que la comente con el público. Sí. Hola Ale, tengo 7 años de maestra de primero, sé que los niños no repiten. Completan con más tiempo con la misma maestra lo que faltó. Nunca se empieza de cero. Darles tiempo sin aumentar las dificultades. Es cierto que se está trabajando mucho. Algunos de los mensajes que nos han ayudado a poner la mañana en camino. Maestra, yo siento que mientras más hablamos de estos temas, más temas nos quedan por abordar. Bueno, será razón para que nos volvamos a encontrar más temprano que tarde, ¿sí? Perfecto, gracias. Gracias, Irupe. ¿Por qué te pusieron Irupe? Y yo qué sé, mi padre era argentino y conocía gente que se llamaba Irupe, porque viste que en la Argentina él era porteño, pero en realidad una cosa ahí medio fuerte. Pero en la escuela eras la única Irupe de la escuela. Pero en la escuela me quería llamar como la demás, me quería llamar Mariela, claro. María del Carmen. Después con los años te acostumbras. Sí. Pero viste que eso después te acostumbras. Bien, muy bien. Y ahora ya me paraste, maestra. Y ahora alguien habla de Irupe y inequívocamente sos vos. Sí. También eso es cierto, ¿no? Eso también es cierto. Bueno, muchas gracias, maestra Irupe. Gracias. Nos vamos a la pausa. Nos ayuda a poner la mañana en camino Irupe Busetti.
la directora general de Educación Inicial y Primaria. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.